Bien, buenas tardes. Aquí estamos en Faro Economía y Empresa nuevamente y hoy me está acompañando Ángel Cabrera, economista, socio y director ejecutivo de Forecast Consultores y panelista, farolista habitual del programa. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Gabriel. ¿Cómo estás tú? Bien, bien interesante. Vamos a ver qué es lo que pasó hoy día viernes 5 y cómo ves los mercados hacia adelante. Y nos acompaña también Juan Pablo Grez, gerente general de Independencia AGF. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con Juan Pablo vamos a estar conversando temas interesantes del mercado inmobiliario. Han colocado un bono hace poco con una tasa realmente 0%. Así que va a ser interesante que veamos un poco la dinámica del mercado inmobiliario, mercados afuera, cómo se está viendo el cuento. ¿Les parece a los dos? ¿Estamos bien? Perfecto. Ok, a ver, ¿cómo cerraron los mercados? Para los que nos están escuchando, hoy el IPSA cerró en 4.713 pesos. Es un pequeño alza 0,28, que al final del día, si todos los días fuera así, sería fantástico al final del mes, pero no es así. Standard & Poor's en Estados Unidos subió 1,65 y 1,84 Standard & Poor's 500, así que el Standard & Poor's 500 tiene más empresas y probablemente tiene un poquito menos el impacto de las tecnológicas. En todo caso, las que están variando mucho cuando suben y bajan los mercados son más bien las tecnológicas, que son las que arrastraron negativamente a Europa, porque Alemania cerró en menos 1%, casi 0,97, y España cerró en menos 0,80. Así que ahí con Ángel vamos a poder ver un poco lo que está pasando en los mercados. El cobre 4,09, es decir, un alza de 2,67. No nos olvidemos que cayó el otro día como 5%, ahora sube. Tremenda fluctuación también. ¿Qué hablar del petróleo? Subió 3,71%, cerró en 66. Días atrás había bajado, había estado por debajo de 60, antes por encima de 62, ahora está en $66 el barril. Vemos grandes fluctuaciones también ahí. El dólar 7,33. Y eso me lleva entonces, Ángel, ¿qué está pasando en los mercados? Tanta fluctuación, porque la verdad que son temas que no es que sean menos 0,20, más 0,20, está hablando más 2, menos 2, un día sí, un día sí. ¿Qué está pasando? Mira, la verdad es que acá tenemos que separar lo que es una tendencia de lo que son estas fluctuaciones de corto plazo. El mercado accionario americano ha venido exhibiendo una sorprendente tendencia alcista con un incremento de un 11,4% promedio anual desde el año 2009 en adelante. Dentro de esa sistemática tendencia alcista que ha generado ganancias de capital realmente extraordinarias y un enriquecimiento de los inversionistas en el mercado accionario americano, se han visto múltiples episodios de fluctuaciones. En lo puntual, las fluctuaciones que hemos estado viendo en las últimas 2 a 3 semanas están asociadas a temores que se han ido generando en el mercado, producto de señales que apuntan a un alza en la inflación, y eso se ha ido traduciendo en un incremento de las tasas de interés. La tasa de interés real a 10 años, que había caído hasta niveles en torno al menos 1%, repuntó cerca de 40 puntos base en las últimas 4 semanas. La tasa del bono de 10 años nominal, que estaba a principio de año en torno al 1,10 y que el año pasado fluctuó gran parte del año en torno a 0,8, 0,9, hoy día está en 0,5. Entonces hemos visto fuertes incrementos en las tasas de interés que son el reflejo de estas expectativas de inflación y el temor del mercado respecto a que la Reserva Federal no cumpla con su compromiso de continuar inyectando liquidez. Ayer el mercado estaba expectante, esperando las palabras de Jerome Powell respecto a qué es lo que iba a hacer la Reserva Federal para detener la escalada en las tasas. Powell envió un mensaje tranquilizador, reiteró el mensaje, el compromiso de la Fed con el crecimiento de la economía americana y con la estabilidad de los mercados, pero no anunció nuevas medidas específicas de inyección monetaria. Y eso el mercado lo interpretó como una señal de alerta, provocando una fuerte fluctuación, una caída violenta ayer en la tarde, que continuó hoy día en la mañana, pero que se revirtió en la última parte de la transacción. Entonces tenemos mucha incertidumbre. El tema clave es incremento en las expectativas de inflación, incremento en las tasas de interés y la seriedad del compromiso de la Reserva Federal con la estabilidad económica y financiera.
Y eso te afecta también la valorización entre las monedas, porque hubo una variación importante entre el euro y el dólar. El dólar se fortaleció de 1,20 euros, cayó a 1,19 euros, ¿no? Sí, de hecho la fluctuación depende, claro, desde donde uno lo mire, pero a fines de enero, principios de febrero, el euro anduvo por ahí por $1,23 por euro. Y tal como tú dices, hoy día lo tenemos bajo 1,20, 1,19. Entonces ha habido una importante depreciación que es el reflejo de este aumento en las tasas de interés americanas, que ha sido superior al aumento en las tasas de interés europeas, provocando un movimiento de capitales en dirección a la economía americana y fortaleciendo el dólar, por lo tanto. Sí, un poco para los que nos están escuchando, digamos, en la medida que Estados Unidos se vea una tasa al alza y Europa se quede en cero, la expectativa que tienen todos los inversionistas es, bueno, vayámonos al mercado americano, compremos dólares, los colocamos a una tasa de interés que es mejor que la europea, y además si todos nos vamos al dólar, el dólar se va a apreciar y por ende voy a ganar por el lado de la moneda y por el lado de la tasa, ¿es así? Así es, exactamente, Gabriel. Ángel, yo no sé si tú has seguido un poco la composición accionaria de los Dow, de los Standard & Poor's, etcétera, porque lo que sí me llamó la atención es que hubo más movimiento y caída en las acciones tecnológicas tipo Google, Facebook, etcétera, que el resto. ¿Tienes idea de por qué las tecnológicas sufren más o sufren menos que el resto? ¿Hay alguna...? Sí, bueno, básicamente porque la escalada anterior a estas turbulencias estuvo liderada justamente por esas tecnológicas. Alzas espectaculares en los precios de esas acciones, al punto de que muchos piensan que han alcanzado niveles de sobrevalorización. Entonces, cuando los inversionistas se ponen nerviosos, cuando empiezan a tener dudas respecto a la continuidad de la escalada alcista, salen a liquidar las acciones que se consideran que están más sobrevaluadas. Y ahí el ataque ha sido mucho más intenso sobre las acciones del Nasdaq, sobre las tecnológicas. Sí, a mí, fíjate, que, digamos, y tú que estás muy metido en el tema de todo lo que pasa en el mundo, y la verdad que me saco el sombrero porque cada vez que haces tus análisis son espectaculares. Pero fíjate que hay algo que me llama la atención en lo que es valorizaciones de empresa. Uber y WeWork, cada una perdió 24.000 millones de dólares en 10 años y Uber lleva perdido 27.000 millones de dólares desde su creación, que son también 10, 11 años. Es decir, entre las dos se patinaron 4 años del 100% de las utilidades de las empresas, de todas las empresas de Chile. Sí, 2 empresas y se han perdido 54.000 millones. Y a pesar de las tremendas pérdidas, uno mira la valorización de Uber, que además los mismos CEO dicen que antes del 2022, 2023 no van a ganar plata, y sin embargo está valorizada en 50, 60.000 millones de dólares. Y te vas a Beyond Meat. Beyond Meat factura 240 millones de dólares al año, produce alimentos sin carne. Y esto es 58 veces la venta anual en su valorización, de 14.000 millones de dólares. Tesla, la valorización de Tesla es 97 veces la utilidad que se proyecta para el año 2022. 97 veces. Entonces, cuando uno mira eso, dice, hay algo en economía que me perdí, porque generalmente uno en el mundo tradicional multiplica el EBITDA por 5, por 6, por 7, le resta la deuda financiera, tiene valor en pesos. Pero acá te multiplican las ventas anuales por 100. ¿Algún fenómeno es una burbuja o tiene mucha lógica? ¿Qué dirías tú? Mira, yo creo que hay ahí dos elementos. Uno, una tendencia a la inflación de los activos, porque al final todos estos precios que tú mencionas están medidos en dólares, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando la Reserva Federal ha inyectado aproximadamente 7 trillones de dólares en los últimos años, piensa tú que la base monetaria de Estados Unidos era en el año 2008 aproximadamente $1 trillón, un poquito menos. Hoy día estamos llegando casi a 8 trillones.
Entonces, el dinero, la cantidad de dólares existentes, se multiplicó por 8 en estos 10 años. Y por lo tanto, el precio del dólar respecto a todo lo demás tiende a debilitarse. Sí. Entonces tenemos una inflación. Eso antiguamente generaba inflación en bienes y servicios. ¿Te acuerdas que la vieja teoría monetaria de la inflación nos decía que si se inyecta más dinero, vamos a tener un aumento de la inflación? En América Latina eso lo vimos durante décadas. Pero lo que vimos en Estados Unidos en los últimos 10 años es que ese dinero inyectado, en vez de irse a los supermercados a comprar, no sé, alimentos, vestuario o televisores, la mayor parte se fue a los mercados financieros, generando inflación en los precios de los activos. Esa inflación en los precios de los activos lleva esos precios a niveles que no son los que uno veía históricamente. Las tasas de interés que estamos viendo hoy día, tasas de interés nominales cercanas a cero, incluso negativas, hacen que las valorizaciones de las empresas vayan a niveles que son realmente de otra dimensión en relación a lo que veíamos históricamente. Así que yo creo que estas valorizaciones extraordinarias que hemos estado viendo en el mercado bursátil, especialmente en las tecnológicas, está asociado, está explicado por la masiva inyección de dinero que ha realizado la Reserva Federal y otros bancos centrales. No solamente la Reserva Federal ha inyectado gigantesca cantidad de dinero, también lo ha hecho el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón. Así que yo creo que estamos viendo inflación de activos a escala global, producto de las políticas monetarias que se han estado implementando. Además, en estos periodos de euforia, siempre se tienden a generar sobrereacciones. Por lo tanto, también, muy probablemente, en muchos casos, hay una dosis de burbuja. Es muy probable que varias de estas acciones estén sobrevalorizadas. Muy buen punto, Ángel. Fíjate, para complementar tu argumento, en los últimos 10 años, los fondos de inversión de capital de riesgo, básicamente los que están en Silicon Valley, recibieron 800.000 millones de dólares de fondos de pensión, institucionales y personas para ser invertidas en capital de riesgo. 800.000 millones son 3 veces casi el Producto Bruto chileno. Y en el año 2019 solo, los 10 fondos de inversión de capital de riesgo de Silicon Valley recibieron 19.000 millones de dólares para invertir. Entonces, claro, es como que la plata les quema en el bolsillo, si de alguna manera la tienen que invertir. Y eso lo vuelca al mercado de las tecnológicas, ¿no? Así es. Y a otros activos, también lo estamos viendo en los mercados de bienes raíces a escala global. Los precios de las propiedades han venido subiendo en prácticamente todo el mundo. El precio de las viviendas en Estados Unidos hoy día nuevamente es superior al que vimos en el pic de la burbuja inmobiliaria en el año 2006. Buen punto. Y antes de entrar a la pausa, un poco para la audiencia, digamos, sí, porque Ángel estaba mencionando el riesgo de inflación. Ahora, estamos hablando de una inflación relativamente baja. Nadie piensa acá que nos vamos a ir al 6-7%. No nos olvidemos que en el año 1982 tuvimos casi en el 17% de inflación en Estados Unidos. Pero estamos hablando del 2-3%, pero cuando uno dice 2-3%, bueno, es razonable. Y la tasa de interés 1,5% es razonable, no es grave. Pero ojo, si yo coloco créditos hipotecarios a tasas bajas, supongamos que la coloco al 3% anual, 4% anual, y me sube la tasa de interés del 3 al 4,5%, mi cuota de dividendo, lo más probable es que aumente en un 50%. Es decir, si yo hoy en día estuviera pagando 500.000 pesos de dividendo mensual hipotecario, me sube esa pequeña variación y me voy a 800.000 pesos de dividendo. Y ahí estoy contra las cuerdas, porque mi sueldo probablemente no suba en ese nivel. Entonces, ahí es donde está el tema, y ahí es donde dice Ángel la inflación de activos, porque claro, si las tasas de interés bajan, al final el valor de los activos suben, porque a igualdad de cuota puedo comprar algo más caro. ¿No es cierto, Ángel? Sí, así es. Efectivamente, cuando las tasas de interés bajan, los precios de todos los activos tienden a incrementarse en forma proporcional. El costo de financiar esos activos se reduce y además el costo alternativo de invertir por ejemplo, poner la plata en un depósito bancario, se hace muy poco atractivo y los inversionistas empiezan a buscar mayor rentabilidad, empiezan a tomar más riesgo y empiezan a valorizar más los activos de riesgo. En el caso de las acciones tecnológicas que tú mencionabas hace un rato,
El gran atractivo, que yo creo que en muchos casos se justifica, es el potencial crecimiento que vamos a estar viendo en los próximos años. Lo que ha pasado con las empresas de tecnología que facilitan, por ejemplo, esto mismo que estamos haciendo ahora, estas reuniones remotas, todo el Zoom. El precio se ha disparado espectacularmente porque se ha producido un cambio estructural en el funcionamiento de la economía que ha valorizado estas tecnologías. Y eso es lo que el mercado está buscando. Muy bien, vamos a ir a una pausa y vamos a volver con Juan Pablo Gress y Ángel Cabrera y gustaría que nos metamos un poquito en el tema inmobiliario. Conéctate con GTD Cloud y accede al más amplio mix de servicios de tecnología e inversión con todo el servicio y respaldo. Independencia. La pandemia alteró la forma habitual de trabajar y relacionarnos con los demás. En Independencia analizamos las señales y disponemos de todos los recursos y esfuerzos para adaptar los espacios a la nueva forma de trabajo. En BCI queremos que marzo empiece diferente, por eso con tu tarjeta de crédito BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Faro Economía de Empresa, con Juan Pablo Gress y Ángel Cabrera. Bien, estamos aquí de vuelta con Juan Pablo Gress y Ángel Cabrera. Juan Pablo Gress, me gustaría meterme el tema inmobiliario, ahí Ángel también para que nos haga después sus comentarios, pero y yo creo que acá hay un tema que los conecta claramente a los dos, porque tengo entendido que ustedes emitieron un bono grande colocado en el mercado chileno a UF más 0%. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata eso? Mira, el fondo Renta, Independencia Renta Inmobiliaria, ha sido el fondo pionero en colocación de bonos. Nosotros hemos hecho ya 2 colocaciones de bonos, una que está por vencer en julio de este año 2021, y con el propósito de refinanciar ese vencimiento, aprobamos una nueva línea y aprovechando la situación que nos parece atractiva en términos de tasa, porque sin duda que la tasa hemos tenido ciertas señas de que va al alza, de manera de poder conseguir condiciones buenas, hicimos esta colocación ahora muy al comienzo del año y la verdad que se logró una colocación extraordinariamente buena. Fue una colocación por 2 millones de UF a 4 años plazo, es un bono bullet. Lo hicimos a través de la red Invial y finalmente tuvimos una demanda, esto se colocó en el día de ayer, tuvimos una demanda por el doble de la emisión, 4 millones de UF fue la demanda, y finalmente se colocó a tasa de UF más 0. Sin duda que esto es para nosotros al menos es absolutamente récord y entendemos, y por los comentarios que nos sigue la gente de la red Invial también es una situación inédita. Aquí yo creo que hay 2 cosas. Una, bueno, primero, naturalmente destacar lo que es el fondo. Esto significa que hay una muy buena visión del riesgo de crédito del fondo, pero también, naturalmente, está alineado con lo que menciona Ángel de la situación de los mercados. También quisiera comentar un par de noticias, digamos, o un par de temas que, bueno, el resultado de la situación de colocación y de comportamiento de la cartera del fondo también al cierre del año pasado fue muy, muy buena, de un total de rentas contratadas de 100, el fondo logró recaudar finalmente en toda su cartera del orden de un 97%, lo cual es extraordinariamente bueno. Eso recaudado efectivamente ingresado a la caja. Hay otro... Eso por arriendo, Juan Pablo, ¿no? Por arriendo, exactamente. En los Juan Pablo, un poco mercados para que la gente se ubique. ¿El fondo qué hace? ¿Compra vivienda o inmuebles, los arrienda y paga después a los inversores? ¿Cómo les paga? A ver, este es un fondo público que invierte en renta comercial de largo plazo en Chile. Básicamente invierte en propiedades en oficinas, arrendadas a empresas corporativas, a multinacionales, empresas con muy buen nivel de riesgo. También invierte en bodegas a través de empresas especializadas, puntualmente Bodega Reflex Center, que arrienda también a empresas sus centros de distribución, sus bodegas industriales.
y también invierte en locales comerciales que arrienda a empresas de servicio del mundo de las comunicaciones, del sistema financiero. Por lo tanto, lo que genera este fondo son flujos de largo plazo provenientes del arriendo de inmuebles comerciales. Y con eso le paga dividendo a sus inversionistas y con eso genera una renta y una utilidad. ¿Eso le paga dividendos trimestrales o mensuales? Sí, le paga dividendos trimestrales. Este fondo paga 4 dividendos provisorios, que son dividendos trimestrales, más un dividendo definitivo a fines de abril, principio de mayo. Y eso es parte de, digamos, ahora, un poco para que la audiencia, los 2 millones de UF son cerca de 80 millones de dólares, que es una cifra bien interesante, y bullet, que mencionaba Juan Pablo, es que toda la deuda se paga al vencimiento. Ahora, eso Juan Pablo, es también un riesgo, me imagino, porque de golpe encontrarse con 80 millones de dólares a pagar en 4 años, en lugar de estar pagando cuotitas mensuales, pero bueno, yo creo que... Pero mira, es que no hay problema en eso, porque los flujos de pago de intereses están respaldados por los flujos de arriendo. Y el capital está respaldado por el valor de los propios activos, que ahí está. Claro, ¿Okay? Claro, los activos inmuebles, ¿te fijas? Los activos inmuebles no se consumen como se consumen bienes muebles, como se consumen los automóviles, los computadores, en fin, los bienes raíces tienen, ¿cómo se llama?, vidas útiles muchísimo más largas y por lo tanto mantienen su valor en general. Es un tema... Sí. Sí, hay otra también noticia que es interesante y que también viene un poco al paso. Que otra de las cosas que nosotros normalmente hacemos es ir rebalanceando nuestra cartera en el sentido de ir buscando las mejores oportunidades de inversión para los inversionistas en el mundo de la renta comercial. Y en esa línea, a mediados de febrero hicimos una inversión bastante fuerte en crecimiento en lo que son bodegas industriales, a través de una sociedad en la cual participa el fondo que se llama Bonner Flex Center. Ahí hicimos una inversión a mediados de febrero del orden de 160 millones de dólares, en un sector que hoy día está pasando por una muy buena situación y que se avisora que tenga muy buen comportamiento hacia adelante, porque uno de los activos inmobiliarios imprescindibles hoy día son las bodegas. Hay muchas empresas que distribuyen directamente sus bodegas a través del e-commerce y por lo tanto, de hecho, durante la pandemia, el sector de bodega y centros de distribución no paró, continuó funcionando, porque es un sector crítico. Sí, es muy, muy válido. Oye, vamos a volver al tema Ángel Cabrera, a mí me gustaría, si nos pudieras explicar cómo puede ser de que alguien coloque plata UF más cero, porque si Juan Pablo consigue ese dinero, alguien lo está colocando con cero interés. ¿Dónde está el tema acá? ¿Cuál es la explicación económica? A ver, un pequeño detalle, es cero interés real. Sí. Ese inversionista va a estar obteniendo de vuelta el equivalente a la inflación que se produzca durante el periodo. Tienes razón. Ahora, ¿cómo se explica? Porque las tasas de interés reales de los bonos del Banco Central están en este momento en zona negativa. Un bono, un BCU a 10 años, está con una rentabilidad de menos 0,5 aproximadamente, en términos de UEF. Es decir, para que la audiencia se entere, mete 100 pesos y cuando venza el bono te pagan, no sé, 90 y tanto, 95. En UEF. En UEF, no pero en UEF. En UEF. Claro, sí, pero menos UEF de la que metiste. Sí. Claro, ahora eso es reflejo de una política monetaria muy, muy laxa, no solamente en Chile, en todas partes del mundo. Piensa tú que la tasa de interés que tenemos en este momento, la tasa de política monetaria es de un 0,5%. Sí. Entonces, esa laxitud de la política monetaria es la que ha abaratado el financiamiento en Chile y en todas partes del mundo, y es el gran factor que está detrás de la inflación que mencionábamos antes en los precios de los activos. Y si hay un activo 0,5%, perdón, 0,5% anual, ¿no es cierto? Sí, anual, efectivamente. Ahora, Ángel, y coincido con tu
con tu comentario, digamos, es decir, hay una razón lógica detrás. La parte que no encuentro mucha lógica como individuo, es que si Estados Unidos, Europa tiene otra realidad, pero cuando me fijo acá en Chile, con la incertidumbre que tenemos de la violencia en general, de la constituyente que viene, incluso la presidencial, y un parlamento que es absolutamente inoperante, casi con monos con navaja, ¿cómo es posible que tengamos esas tasas de interés tan bajas? Porque la gente debería estar arrancando, digamos, pero algo pasa. Sí, la verdad es que ese es un muy buen punto. Yo creo que Chile ha gozado de un prestigio de estabilidad y de seriedad política durante ya varias décadas y actualmente yo creo que seguimos usufructuando de ese prestigio. Sin embargo, yo tiendo a compartir el diagnóstico que está implícito en tu pregunta. Yo creo que el nivel de riesgo político actual en Chile es distinto al que hemos visto en los últimos 10, 20 años anteriores. El riesgo se ha incrementado sustancialmente. El hito del 18 de octubre de 2019 creo que marca un punto de inflexión en lo político y en lo económico para la economía chilena. Y creo que lo que viene en los próximos meses va a ser extraordinariamente relevante, tanto para el futuro político como para el futuro económico de este país. ¿Qué es lo que ocurre con el proceso constituyente? ¿Qué es lo que pasa con el Estado de Derecho? La violencia que estamos viendo en el sur, la violencia que hemos visto en muchas ocasiones en las calles de Santiago. Eso yo creo que va a marcar un punto clave y si la situación que hemos visto en periodos recientes, como fue el 18, octubre y noviembre del 2019, si volviéramos a ver episodios de ese tipo, muy probablemente vamos a ver un incremento en las primas por riesgo, lo que significaría un salto violento en el tipo de cambio, subida en las tasas de interés, caía en los precios accionarios. Ese riesgo yo creo que no solamente existe, a mi juicio es el principal factor de riesgo que enfrenta la economía y los mercados financieros chilenos. Sí, eso es un buen punto. Algunas veces conversamos con Ángel fuera del programa del tema y tenemos de golpe, puede ser que tengamos un poco de visiones un poquito distintas en cuanto a la gravedad del tema, pero de golpe uno dice, chuta, Ángel, ¿hasta qué punto Ángel no tiene mucha razón en el sentido que estamos como la rana en la olla que nos están cocinando poco a poco y no saltamos? El 19 de octubre del año pasado nos pusieron el agua hirviendo y saltamos de la olla y todos nos empezamos a preocupar. Pero de ahí en más es casi como que entramos en un acostumbramiento. Acostumbramiento, dicho de paso, lo viví en la Argentina durante muchos años, cuando uno se empieza a acostumbrar de las cosas malas y pareciera que las cosas malas son normales. Y bueno, sí, es parte del juego, parte del escenario, ¿no? Yo creo que hay algo de eso también acá, ¿no? Nos hemos acostumbrado. Desgraciadamente. Ahora, yo creo que lo que ha estado pasando durante el último mes y medio en la Araucanía es un hecho muy relevante y creo que está marcando un cambio de dirección. Bien, sí, es muy buen punto y yo creo vamos a tener que seguir eso cerca. Vamos a ir a una pausa y me gustaría volver con Juan Pablo en el tema del mercado de oficinas, cómo lo está viendo, el de viviendas, que sería interesante que lo veamos en el último módulo. Bueno, vamos a saludar a los auspiciadores. OnePay, descarga OnePay y registra tus tarjetas. Olvídate de ingresar datos de tarjetas, clave de banco y coordenadas cada vez que compras. OnePay es la manera más fácil, rápida y seguro de pagar en WebPay. Y Coacin Logicalis, multinacional que acompaña a las organizaciones en su paso por la transformación digital, agilidad, capacidad y respaldo. Coacin Logicalis, Architects of Change. Bien, vamos a una pausa y volvemos en un breve instante con Juan Pablo Gres y Ángel Cabrera. Bueno, estamos aquí de vuelta con Juan Pablo Gres y con Ángel Cabrera. Juan Pablo, conversando en general con las personas, con el mundo empresarial, digamos, ¿qué es lo que va a pasar post pandemia respecto al trabajo remoto, respecto al trabajo presencial?
¿Y cómo impacta eso el tema de las oficinas? Y la verdad que hay de todo, digamos, cuando uno habla con la gente, algunos creen que este fenómeno del remoto está para quedarse, obviamente un mecanismo mixto, otros creen que esto no pasa, que vamos a volver al pasado y trabajo presencial full, otros mitad y mitad. Ahora, eso afectará, ¿cómo ven ustedes? ¿Afectará esto el mercado de oficinas, digamos, lo que es arriendo, espacios disponibles? ¿Cómo ven ustedes esto? Mira, Gabriel, a ver, sin duda que algo se va a afectar el mercado. Lo que decía Ángel, las tecnologías que permiten funcionar en teletrabajo desde la casa van a permanecer y van a seguir siendo utilizadas. Ahora la pregunta es, ¿en qué porcentaje del tiempo la gente va a estar en su casa? Porque como solución para enfrentar la emergencia de las cuarentenas y poder seguir operando con algún grado de normalidad y poder mantener las empresas funcionando, es una buena solución. Pero la pregunta en el mediano o largo plazo, cuando ya vaya aflojando la pandemia, que esperamos que sea pronto, puesto que, bueno, la vacuna algún efecto generará y esto se irá moderando, en el mediano o largo plazo, no creemos nosotros que vaya a continuarse en forma tan intensa con teletrabajo. Creemos que lo que va a ocurrir es que va a haber una mezcla que ahí está la pregunta, ¿cuál va a ser el equilibrio? ¿Qué porcentaje en la oficina, qué porcentaje en la casa? Ahí, si uno lo piensa, porque claro, cuando las cosas se ven dentro en medio del problema, cuesta mirar la normalidad, pero hay tantas situaciones en las cuales han ocurrido, digamos, hechos similares, en que una vez que se superan, se olvidan, y por lo tanto se vuelve un poquito a la normalidad. Pienso que en este caso no vamos a volver 100% a lo que había antes de la pandemia, porque para todo el mundo y dentro de la flexibilización del trabajo, la gente va a buscar tener también un porcentaje, a lo mejor un día a la semana en su casa, 1, 2 días, no sé, ¿ya? Y las empresas también se van a flexibilizar en eso. Pero por otro lado, las empresas necesitan también tener un espíritu de equipo, un espíritu de cuerpo, necesitan tener equipos afiatados que apunten en la misma dirección y no estén dispersos en distintos lados, donde se va perdiendo un poquitito el espíritu de cuerpo. ¿Okay? Sí. Bueno, eso son las empresas que además pueden funcionar y tienen porcentajes altos de profesionales. Yo pienso que en otras empresas que son un poquitito más de operaciones, en fin, la cosa es un poco distinta. Pero por lo tanto no tenemos todavía muy claro esto, como no está suficientemente decantado. Tú probablemente, Ángel, han leído también algunos artículos de empresas extranjeras que ya se han definido por teletrabajo. Acá en Chile yo no he leído ninguna de ellas, ¿eh? Pero sin duda que es un mercado que va a estar en evolución. Además, de por sí, las formas también y los layouts de las oficinas también han ido evolucionando. Hoy día la oficina tradicional con espacios cerrados ya no existe. Hoy día son espacios en general abiertos, a pesar de que también, haciendo un paréntesis, por la pandemia va a haber que bajar un poco las densidades, pero también el requerimiento de espacio va a ir cambiando por esta modalidad de uso, ¿ya? En fin, por los viajes. Hoy día hay muchas empresas que no te tienen un lugar asignado, sino que simplemente tú llegas, ves cuál es la estación de trabajo que está disponible, vas con tu computador, te conectas ahí, porque no necesitas ningún papel. Sí. Así que eso es un tema que está en evolución y no está muy claro. Está muy claro. Ahora, lo que sí que quiero decir es lo siguiente, desde el punto de vista de a lo mejor gente que tiene inversiones en esto. Pienso que en el mediano o largo plazo también las cosas se van equilibrando, porque en la medida que, de hecho, la vacancia en oficina subió algo, no tengo el valor, digamos, pero nosotros hemos percibido que ha ido incrementándose. Por lo tanto, eso también, más que presiona, genera una menor incorporación de nuevas oficinas al mercado, con lo cual a la larga el mercado se va regulando y por lo tanto se van generando la suficiente cantidad de nuevas oficinas en la medida que exista nueva demanda, si no, no se generan. Entonces eso también
nosotros no nos preocupa tanto. Es la transición la que no sabemos muy bien cómo apuntar. En todo caso, nosotros en nuestra cartera tuvimos un muy buen comportamiento, porque bueno, son empresas de muy buena, muy buena calificación. Sí. Ángel Cabrera, ¿cómo ves tú el tema del trabajo remoto versus presencial? ¿Qué crees tú que va a pasar post pandemia? Bueno, yo creo que el trabajo remoto era una tendencia que ya venía insinuándose antes de la pandemia y que se aceleró exponencialmente producto de ella. Creo que mucha gente se vio forzada a empezar a usar tecnología que anteriormente o conocía tangencialmente o ni siquiera las había usado alguna vez. Y por lo tanto yo creo que ese cambio estructural que venía en camino se aceleró y creo que una parte muy importante va a persistir. Sí. Efectivamente hay actividades que no son compatibles con el teletrabajo, pero hay muchas otras que sí lo son. Ahora, yo creo que además de la tecnología, lo que ocurra va a depender también de las condiciones específicas no solamente de las actividades, sino también de las ciudades. Ciudades tan disgregadas, ciudades tan extensas y con problemas de conectividad como Santiago, son mucho más propicias para realizar actividades de teletrabajo. Yo tiendo a pensar que vamos a ver el desarrollo a gran escala de centros de teletrabajo compartido, tipo Work Café, por decir los strip centers, a 2 o 3 cuadras de la casa, que evitarían que las personas de Peñalolén, de Puente Alto, de la Florida, se desplacen 1 hora, 2 horas, y estén en cambio a dos cuadras de su casa. Yo creo que se abre un espacio para nuevas oportunidades de negocio muy importante. Es un buen punto y eso me lleva a una pregunta, Juan Pablo. En el pasado, si yo tenía plata, me compraba, suponte, una oficina para arrendársela a una multinacional o a una empresa chilena, da lo mismo, una oficina chica, oficina grande, voy y me compraba. Y bueno, ¿y qué ganaba? Cobraba un arriendo. Sí, unos gastos, pago de contribuciones. Con el tiempo fueron apareciendo empresas como la de ustedes, Independencia, y uno va e invierte en un fondo en donde tienes varias ventajas, no tienes que administrar, tienes una cartera diseminada, con lo cual si se te va un arrendatario sigues teniendo, no sé, 5.000 más. ¿Cuál es la ventaja y desventaja para un inversionista de tener o una oficina o meter plata en un fondo, cualesquiera, del tipo inmobiliario me refiero? Sí, principalmente la que tú dices, principalmente el poder acceder a una cartera diversificada y a una gestión y administración que es bastante más profesional y muy dedicada y orientada a la búsqueda de los mejores clientes disponibles y con, ¿cómo se llama?, contratos de largo plazo. Yo diría que esa es la principal ventaja. También hay alguna otra ventaja. Las inversiones tienen algún tipo de ventaja en los aspectos de, en fin, tributario, también en lo que es en los aspectos de, dado que es una cuota que se puede dividir, un bien raíz, si tú el día de mañana lo quieres dejar a tu familia, no lo puedes dividir. En ese sentido es muy simple. Que si yo tienes 100 cuotas, en fin, tienes 5 hijos, no sé, o 2 hijos, hay es muy fácil y tiene liquidez además, que esa es otra cosa importante. En un fondo público como el que nosotros administramos, estas cuotas se transan diariamente y tienes además los accesos a los dividendos, con lo cual percibes la renta efectivamente en términos de pago, ¿ya? Ahora, pero y el retorno, digamos, si yo antes, no sé, arrendaba y sacaba, no sé, un 5 o 6% anual sobre el bien, con los fondos uno puede aspirar a algo similar, es más bajo, más o menos. Sí, históricamente el rendimiento que ha tenido este fondo renta, que ha sido el fondo líder en la industria, ha sido en torno a 9,5, 10% nominal anual. ¿Okay? Así que en ese sentido ha sido una rentabilidad mejor y te diría con menos riesgo, pienso yo, que cuando haces una inversión
del promedio de las inversiones que tienen acceso las personas. Perfecto, bien. Bueno, hemos llegado al fin, así que les agradezco mucho a Ángel Cabrera y Juan Pablo Gress por estar conmigo hoy día viernes. Yo sé que es un día pesadito para el final de la semana, pero les queda el fin de semana para gozarlo. Voy a saludar a los auspiciadores: Piñal, gestión estratégica de personas. Construimos relaciones de confianza por más de 20 años, seleccionando talentos para empresas de todos los sectores. Y Work Center, potencia tu empresa y haz crecer tu negocio. Work Center, bodegas en condominios privados de 187 metros cuadrados, ubicados a metros de acceso a principal autopista de la capital. Esperamos en work-center.cl. Quasin Logicalis, multinacional que acompaña a las organizaciones en su paso por la transformación digital, agilidad, capacidad y respaldo. Quasin Logicalis, Architects of Change. Muchas gracias, Juan Pablo Agrés. Muchas gracias, Ángel Cabrera. Buen fin de semana. Gracias por la invitación, muchas gracias. Gabriel. Y sigan conectados. Gracias, todos. Gabriel.